El aire de Santiago, en septiembre de 2025, vibraba con una mezcla de optimismo y el aroma de los plátanos orientales que bordeaban las calles del barrio Lastarria. Ricardo, gerente de un hotel boutique enclavado en el corazón de ese epicentro cultural, sentía esa vibración en sus huesos. Se encontraba en su oficina, una habitación elegante con vistas a los tejados de terracota y, a lo lejos, la majestuosa e imponente silueta de la cordillera de los Andes. Sobre su escritorio de madera nativa reposaba el comunicado oficial del gobierno, un nuevo programa de incentivos para el turismo masivo, diseñado para atraer grandes grupos de viajeros de países vecinos con trámites simplificados y paquetes económicos. Era la tan esperada inyección de vida para una industria que aún se recuperaba de los años de silencio y quietud de la pandemia. El hotel de Ricardo, con su arquitectura que fusionaba lo neoclásico con toques modernos y su reputación de servicio personalizado, se había posicionado siempre como un refugio para viajeros que buscaban una experiencia auténtica. Ahora, esta nueva política prometía llenar sus habitaciones hasta el tope, un torrente de ingresos que aseguraría no solo la supervivencia del negocio, sino también su prosperidad. Sus empleados compartían esa esperanza. Javier, el joven y ambicioso jefe de recepción, no dejaba de revisar el sistema, sus ojos brillando con cada nueva reserva que aparecía en la pantalla. Don Ricardo, estamos al 90% para octubre. 90%. Esto es increíble. Exclamaba, su voz resonando con el eco de la victoria. Claudia, la jefa de aseo, una mujer de carácter firme y manos trabajadoras, curtida por el salitre de su Valparaíso natal, organizaba a su equipo con una eficiencia renovada. Prepárense, chiquillas, que se nos viene harta pega, les decía con una sonrisa contenida, una sonrisa que hablaba de estabilidad, de cuentas pagadas a fin de mes. Ricardo mismo se permitió contagiarse de ese fervor. Había luchado mucho por mantener el hotel a flote, invirtiendo sus propios ahorros, negociando con proveedores, manteniendo a su personal con la promesa de que vendrían tiempos mejores. Y ahora, parecía que esos tiempos finalmente habían llegado. Se imaginaba los pasillos llenos de vida, el murmullo de distintos acentos en el lobby, el restaurante vibrando de actividad. Era la resurrección, el renacimiento de la hospitalidad chilena que tanto amaba. El aire olía a éxito, un futuro brillante que parecía extenderse, tan vasto y prometedor como el cielo azul que se cernía sobre la capital. Sin embargo, no sabía que esa prometedora alborada ocultaba una tormenta que estaba a punto de desatarse, una que sacudiría los cimientos de su hotel y de todo lo que él creía sobre el verdadero significado del turismo. El espejismo duró apenas 2 semanas. A mediados de octubre, el barniz dorado de la prosperidad comenzó a agrietarse, revelando una realidad mucho más cruda y desalentadora. La primera grieta apareció una mañana de martes, cuando Claudia irrumpió en su oficina sin siquiera tocar la puerta. Su rostro, normalmente sereno y compuesto, estaba pálido, sus labios apretados en una fina línea de ira y consternación. Don Ricardo, tiene que ver la suite 702. Ahora mismo, dijo, su voz era un susurro tenso, cargado de una urgencia que heló la sangre de Ricardo. Él se levantó de inmediato, una premonición oscura instalándose en su pecho, y la siguió por los pasillos silenciosos del hotel. El ascensor subió con una lentitud exasperante. Al llegar al 7º piso, un olor agrio y penetrante ya flotaba en el aire, una mezcla de alcohol derramado y comida en descomposición. La puerta de la 702 estaba entreabierta. Era la mejor suite del hotel, un espacio amplio con un balcón que ofrecía una vista panorámica de la ciudad y la cordillera. La noche anterior, la había desocupado un grupo grande de turistas que se alojaron por 4 días. Al empujar la puerta, la escena que se reveló ante Ricardo lo dejó sin palabras. Era un campo de batalla. La alfombra de lana de alpaca, tejida a mano y de un color marfil inmaculado, estaba manchada con grandes cercos de vino tinto. Cerca del ventanal, una colección de botellas de pisco y latas de cerveza vacías formaba una pirámide precaria. Sobre la mesa de centro, restos de un asado improvisado, huesos roídos, grasa fría y cenizas yacían esparcidos sobre platos que no pertenecían al servicio a la habitación. Pero el baño era el epicentro del desastre. Las toallas de algodón egipcio, blancas y mullidas, estaban tiradas en el suelo,
ennegrecidas por una sustancia grasosa que parecía betún de zapatos. El desagüe de la ducha estaba completamente obstruido por una masa de cabello y arena, provocando que el agua sucia se estancara. En la pared, junto al espejo, alguien había escrito algo con lápiz labial. Ricardo no pudo descifrarlo. ¿Esto lo hicieron en solo 4 noches?, preguntó Ricardo, su voz apenas un murmullo de incredulidad. Claudia, a su lado, asintió en silencio, sus ojos reflejando una mezcla de agotamiento y humillación. «Y no es solo aquí, don Ricardo», dijo finalmente, su voz quebrada. «Las otras 5 habitaciones del piso están casi igual. Mancharon las sábanas con comida, rompieron un secador de pelo y el control remoto de un televisor simplemente desapareció». Ricardo sintió una oleada de rabia impotente. Recorrió las otras habitaciones, y el patrón de destrucción se repetía con una consistencia enfermiza. No era simple desorden, era una falta de respeto fundamental, un desprecio absoluto por el lugar que los había acogido. Esa tarde, la segunda grieta se hizo más profunda. Javier se acercó a su escritorio, su habitual entusiasmo reemplazado por una expresión de genuina preocupación. «Jefe, tenemos un problema grave. El señor Morales acaba de cancelar su reserva permanente». El señor Morales era más que un cliente, era una institución. Un ejecutivo de una importante minera de Antofagasta que, durante más de 5 años, se había alojado en el hotel 3 noches al mes, sin falta. Era un hombre discreto, educado, que valoraba la tranquilidad y el servicio impecable que Ricardo se enorgullecía de ofrecer. Su lealtad representaba el tipo de clientela que era el alma del hotel. ¿Cancelar? ¿Por qué? ¿Pasó algo?, preguntó Ricardo, aunque ya temía la respuesta. Anoche hubo una queja por ruidos. Eran los huéspedes de la habitación de al lado, los de la 704. Aparentemente, tenían la música a todo volumen y hablaban a gritos en el pasillo hasta las 3 de la mañana, explicó Javier. El guardia subió a pedirles que bajaran el volumen, pero solo se calmaron un rato y después siguieron. El señor Morales tenía una reunión crucial a las 8 de la mañana y dice que no pudo pegar un ojo en toda la noche. Antes de irse, el propio señor Morales había pedido hablar con Ricardo. Su decepción era palpable. «Ricardo, he considerado este hotel mi casa en Santiago durante años», le dijo, su tono más dolido que enojado. «Pero ya no puedo descansar aquí. El ambiente ha cambiado. Lamento mucho decírtelo, pero tendré que buscar otro lugar». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Ricardo. No era solo la pérdida de un ingreso seguro, era la traición a una promesa, la erosión de la identidad misma de su hotel. Estaba sacrificando a sus clientes más fieles en el altar de las cifras de ocupación. La contradicción era brutal, para atraer a nuevos huéspedes, estaba ahuyentando a los que habían sostenido su negocio durante años. El dilema se apoderó de él, una sensación amarga que le oprimía el pecho. Los números en la pantalla decían, éxito, pero la realidad en los pasillos gritaba, fracaso. Y esto era solo el principio. El problema no tardó en desbordar las paredes del hotel para inundar todo el barrio. Una noche, Ricardo se reunió con su viejo amigo Mateo, dueño de un aclamado restaurante de cocina chilena a pocas cuadras de allí. Lo encontró sentado en la barra de su propio local, con la mirada perdida y un vaso de Borgoña a medio beber. La habitual alegría en el rostro de Mateo había sido reemplazada por un cansancio profundo. «Estoy chato, Ricardo. De verdad, estoy a punto de tirar la toalla», confesó Mateo sin preámbulos. Su restaurante, antes un lugar de encuentro para conocedores y turistas que buscaban calidad, ahora se veía asediado. Llegan en grupos de 20, exigen descuentos, tratan mal a los garzones como si fueran sus sirvientes. El otro día, un tipo intentó meterse a la cocina para ver cómo preparábamos el pastel de choclo, ¿cachai la locura? Mateo describió escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Mesas que quedaban como si un huracán hubiera pasado por ellas, con comida esparcida por el suelo, servilletas usadas como ceniceros, y un ruido ensordecedor que espantaba a su clientela habitual. La semana pasada, una familia de clientes de toda la vida se fue a la mitad de la cena. Me dijeron que el lugar se había convertido en un mercado persa. Y tienen razón.
¿De qué me sirve tener el local lleno si estoy perdiendo mi alma y a mis mejores clientes? La historia de Mateo era un eco de la suya. La misma paradoja dolorosa, un éxito aparente que ocultaba una decadencia interna. Días después, recibió una llamada de Sofía, una amiga que tenía una pequeña y delicada tienda de artesanías en el mismo barrio, donde vendía joyas de lapislázuli y textiles de alpaca. Su voz al teléfono sonaba quebrada por la frustración. Ricardo, no sabes lo que pasó. Entró un grupo y empezaron a manosear todo. Abrieron las cajas de los aros, se probaron los ponchos sin ningún cuidado. Y al final no compraron nada. Pero dejaron un collar de plata roto en un estante. Roto. Y cuando les reclamé, se hicieron los lesos y se fueron riendo. El colmo llegó con la llamada de Benjamín, un excompañero de universidad que ahora administraba un exclusivo ecolodge en el corazón de Torres del Paine. Su voz, normalmente calmada y reflexiva, ardía de furia. Ricardo, lo que está pasando acá es un crimen. Un crimen ecológico. El turismo masivo está llegando a la Patagonia y está destruyendo todo a su paso. Benjamín le describió un panorama desolador. Turistas saliéndose de los senderos demarcados para tomarse una selfie, pisoteando vegetación frágil que tarda décadas en crecer. Basura, botellas plásticas, envoltorios de comida, incluso pañales, abandonada en las orillas de lagos de aguas cristalinas. Gente tratando de alimentar a los guanacos o persiguiéndolos para una foto, alterando el delicado equilibrio del ecosistema. Los guardaparques no dan abasto. Son demasiados, Ricardo. No entienden que esto es un santuario, no un parque de diversiones. Están matando la gallina de los huevos de oro. Vienen por la belleza prístina de este lugar y son ellos mismos los que la están aniquilando. La llamada de Benjamín fue una revelación devastadora. El problema no era solo su hotel, ni el barrio Lastarria. Era un mal que se extendía por todo el país, desde el bullicio urbano de la capital hasta la naturaleza virgen y sagrada del sur del mundo. La política de turismo para todos estaba resultando ser una de destrucción para todos. La supuesta bonanza económica era una ilusión. Descubrió que la mayoría de estos grupos operaban en un circuito cerrado, se alojaban en hoteles de bajo costo, comían en restaurantes de tenedor libre gestionados por sus mismos compatriotas y compraban en grandes tiendas de souvenirs importados. El dinero no se quedaba en la comunidad local. A los pequeños empresarios como él, como Mateo, como Sofía, solo les quedaba el caos, la frustración y las pérdidas. Mientras tanto, en las redes sociales, el descontento de los chilenos crecía como una marea. Lastarria ya no parece Chile, decía un comentario. No se puede ni caminar por el centro con tanto griterío, se quejaba otro. Si no saben comportarse, que no vengan. La crítica se dirigía hacia la industria turística y, cada vez más, hacia el gobierno que había promovido esta invasión sin prever sus consecuencias. Una noche, Ricardo se encontró con Claudia en el lobby, ya vacío y silencioso. Ella acababa de terminar su turno, sus hombros caídos por el peso de un día agotador. Don Ricardo, dijo en voz baja, sin mirarlo a los ojos. Con todo respeto, estoy pensando en renunciar. La confesión lo golpeó como un mazazo. Claudia llevaba más de 10 años en el hotel. Era el pilar de su equipo, una trabajadora leal y dedicada. Cada mañana, al venir a trabajar, siento una angustia terrible pensando en cómo voy a encontrar las habitaciones. Amaba mi trabajo. Me enorgullecía dejar cada rincón impecable. Ahora solo siento asco y ganas de llorar. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas. Y en ese momento, Ricardo comprendió que había perdido el rumbo. Las cifras de ocupación, los informes de ingresos. Todo eso era una mentira. Había ganado números, pero a cambio estaba perdiendo lo más valioso, la dignidad de su gente, la confianza de sus clientes y la paz de su ciudad. ¿Era esta la resurrección que tanto había anhelado? No, esto era una agonía lenta y dolorosa. En su corazón, una pregunta comenzó a crecer, cada día más fuerte, más insistente: ¿cuál es el verdadero sentido del turismo que queremos para Chile? Atrapado en esa espiral de desesperación, Ricardo empezó a buscar respuestas. Pasaba las noches en vela,
navegando por foros de la industria hotelera y leyendo artículos sobre gestión turística. Se sentía aislado, como si su hotel fuera una isla sitiada. Fue en una de esas madrugadas, mientras el primer resplandor del alba teñía de rosa los picos nevados de la cordillera, cuando encontró una luz de esperanza. Descubrió una serie de reportajes y documentales en línea sobre un modelo de turismo completamente diferente que se estaba consolidando en otras regiones de Chile, un enfoque que contrastaba radicalmente con el caos que él vivía a diario. El primer reportaje se centraba en el desierto de Atacama. Mostraba pequeños hoteles de lujo, construidos con materiales locales y un diseño que se mimetizaba con el paisaje ocre. Hablaban de calidad sobre cantidad. En lugar de atraer a cientos de turistas con precios bajos, se enfocaban en unas pocas decenas de huéspedes dispuestos a pagar más por una experiencia única e inolvidable, tours astronómicos privados con astrónomos expertos, excursiones a géiseres al amanecer con desayunos gourmet. Y un silencio profundo y sobrecogedor que era, en sí mismo, el mayor de los lujos. Los dueños de estos hoteles hablaban de un turismo consciente, de huéspedes que no solo respetaban, sino que veneraban la fragilidad del desierto. Luego, vio un documental sobre las viñas del Valle de Colchagua. No las grandes productoras industriales, sino bodegas familiares, bodegas boutique que habían apostado por el enoturismo de alta gama. Ofrecían catas personalizadas con enólogos, almuerzos campestres maridados con sus mejores vinos, y la posibilidad de participar en la vendimia. Los turistas que llegaban allí no buscaban emborracharse, sino aprender, conectar con la tierra, entender el arte y la paciencia que hay detrás de cada botella. Nuestros visitantes se convierten en embajadores de nuestra marca y de Chile, decía una sonriente viticultora. No nos interesa el volumen, nos interesa crear una conexión duradera. Pero fue el segmento sobre la Patagonia, la misma región que su amigo Benjamín defendía con tanta pasión, el que más lo impactó. El documental mostraba ecolodges de diseño vanguardista, perfectamente integrados en el paisaje, con políticas de cero residuos y un compromiso férreo con la conservación. Sus huéspedes eran exploradores, amantes de la naturaleza que pagaban por el privilegio de realizar trekking guiado por expertos en glaciología, navegar en kayak entre témpanos de hielo o avistar pumas en su hábitat natural. Las entrevistas a los turistas eran reveladoras. Eran viajeros de Europa, Norteamérica y Asia que buscaban desconexión, aventura y autenticidad. Hablaban de Chile con admiración y respeto. No había quejas de ruidos, ni relatos de habitaciones destrozadas. Al contrario, todo era gratitud y asombro. La conclusión de los reportajes era unánime: el turismo sostenible, de alta calidad y enfocado en experiencias, no solo era posible en Chile, sino que ya era una realidad exitosa y, sobre todo, mucho más rentable a largo plazo. Protegía el patrimonio natural y cultural que era el principal atractivo del país, generaba empleos de calidad y dejaba la mayor parte de los beneficios en las comunidades locales. Era un círculo virtuoso. Ricardo apagó el computador, pero la luz de la pantalla pareció quedarse encendida dentro de su mente. La comparación era brutal y dolorosa. En Santiago, él y sus colegas estaban atrapados en una carrera frenética por el volumen, una competencia por ofrecer el precio más bajo que estaba devaluando su producto y destruyendo su entorno. Mientras tanto, en otras partes de su propio país, existía un modelo que demostraba que otro camino era posible. Se sintió avergonzado y, a la vez, inmensamente inspirado. Chile no necesitaba copiar a nadie. La respuesta no estaba afuera, sino adentro, en la sabiduría de valorar su propia y extraordinaria diversidad. Se dio cuenta de que el verdadero lujo no era el mármol en el baño o el tamaño de la televisión, sino la autenticidad, la paz, el respeto por el entorno y por las personas. Esa noche, en la soledad de su oficina, con el murmullo de la ciudad nocturna como telón de fondo, Ricardo sintió una punzada de envidia. Una envidia sana, no por el éxito económico de esos otros empresarios, sino por la claridad de su propósito, por el orgullo que sentían por su trabajo. Honestamente, ¿qué envidia me dan?, susurró para sí mismo. ¿Por qué Santiago, el corazón de Chile, tenía que conformarse con las migajas del turismo masivo mientras otras regiones aspiraban a la excelencia? La pregunta resonó en el silencio. ¿No era hora de dejar de contar turistas y empezar a crear experiencias?
Dejar de medir el éxito en tasas de ocupación y empezar a medirlo en la satisfacción de los huéspedes, en el bienestar del personal y en la sostenibilidad del negocio. Comprendió, sin embargo, la enorme dificultad de cambiar el rumbo. La presión por los resultados inmediatos era inmensa. Tenía que responder a los inversores, pagar los créditos al banco, asegurar los sueldos de su gente. Cambiar la mentalidad del «más es mejor» era una apuesta arriesgada, una decisión que iba en contra de la corriente, en contra de las políticas gubernamentales y de las prácticas arraigadas en la industria. Era un acto de rebeldía. Pero en su interior, una convicción inquebrantable había echado raíces. Si continuaba por este camino, su hotel, y con él una parte del alma de su ciudad, acabarían por morir. El personal se iría, los buenos clientes no volverían, y el descontento de la comunidad local se volvería insostenible. Alguien tenía que dar el primer paso para cambiar ese futuro. Y esa noche, Ricardo decidió que ese alguien sería él. A la mañana siguiente, Ricardo convocó a todo su personal a una reunión de emergencia en el pequeño salón de conferencias del hotel. El ambiente estaba cargado de tensión. Los empleados entraron en silencio, sus rostros reflejando la incertidumbre y el agotamiento de las últimas semanas. Probablemente esperaban más malas noticias, quizás recortes de personal o, peor aún, el anuncio del cierre. Se sentaron alrededor de la gran mesa de madera, evitando el contacto visual, preparándose para el impacto. Ricardo se puso de pie frente a ellos. Respiró hondo, buscando las palabras exactas para transmitir la revolución que bullía en su interior. «Buenos días a todos», comenzó, su voz sonando más firme y clara de lo que se sentía. «Los he reunido hoy porque vamos a cambiar las cosas. Vamos a cambiarlo todo». Hizo una pausa, dejando que la sorpresa se instalara en la sala. «A partir de hoy, este hotel dejará de perseguir la cantidad y comenzará a priorizar la calidad. Nuestra principal meta ya no será tener una ocupación del 100%, sino tener un 100% de huéspedes que respeten nuestro trabajo, nuestro hotel y nuestra ciudad». Los rostros de los empleados se levantaron, una mezcla de incredulidad y curiosidad en sus miradas. Javier, el jefe de recepción, frunció el ceño, como si estuviera tratando de resolver una ecuación imposible. Ricardo continuó, su discurso ganando pasión con cada palabra. «Vamos a reestructurar nuestra política de reservas. Seremos mucho más selectivos con los grupos grandes. Antes de aceptar una reserva, nos aseguraremos de que la agencia de viajes les comunique claramente nuestro código de conducta. Un código que establece reglas sobre el ruido, el cuidado de las instalaciones y el respeto hacia el personal y los demás huéspedes». Su mirada se movió por la sala, encontrando los ojos de cada uno de sus colaboradores. «Y si esas reglas no se cumplen, esa agencia y ese grupo no volverán a ser bienvenidos aquí. Nunca más. Prefiero tener una habitación vacía a tener una habitación destruida y un personal desmoralizado». El silencio en la sala era absoluto, tan denso que se podía cortar. Era una propuesta radical, un desafío directo al modelo de negocio que les había mantenido a flote. Era un riesgo financiero enorme. Tras unos segundos que parecieron una eternidad, una voz rompió el silencio. Era Claudia. Se había puesto de pie, sus manos entrelazadas frente a ella, sus ojos, aunque cansados, brillaban con una nueva luz. «Don Ricardo, eso es lo correcto», dijo, su voz tranquila pero llena de una convicción inquebrantable. «Eso es lo que teníamos que hacer desde el principio». El peso de su experiencia y su integridad dio fuerza a sus palabras. «¿De qué nos sirve tener el hotel lleno si terminamos gastando más en reparaciones y en horas extra de limpieza? ¿De qué sirve si nuestros mejores clientes se van y nosotras terminamos el día con ganas de no volver más? No tiene ningún sentido. Nosotros debemos cuidar a los que nos cuidan. A los clientes que vienen año tras año, a los que nos saludan por nuestro nombre». Las palabras de Claudia actuaron como un dique que se rompe. Uno a uno, los demás miembros del equipo comenzaron a expresar su apoyo. «Estoy de acuerdo», dijo un joven botones. «Estoy cansado de que me traten como si fuera invisible». «Yo también», añadió una de las camareras del restaurante. «Quiero volver a sentir que mi trabajo es valorado». Javier, que había permanecido en silencio, asintió lentamente.
Perder al señor Morales fue una llamada de atención. Los números no lo son todo. La reputación lo es todo. Un aplauso espontáneo comenzó, primero tímido, luego más fuerte, llenando la sala de una energía que Ricardo no había sentido en mucho tiempo. Era la energía de la esperanza, del propósito recuperado. Yo también estoy de acuerdo, dijo una voz joven y decidida. Era un recepcionista novato. Quiero que volvamos a ser un hotel del que podamos sentirnos orgullosos. Ricardo miró a su equipo, a esa familia que había elegido, y sintió una profunda oleada de gratitud. La decisión de un solo hombre no cambiaría la industria turística de Chile de la noche a la mañana, lo sabía. Su hotel era solo una pequeña gota en un océano inmenso. Pero en ese momento, en esa sala, había encendido una chispa. Quería crear un santuario de la buena hospitalidad, un lugar donde su personal pudiera trabajar con la cabeza en alto, donde los visitantes pudieran experimentar lo mejor de la calidez chilena, y donde el negocio contribuyera positivamente a la comunidad, en lugar de restarle valor. En los ojos de Ricardo, por primera vez en meses, volvió a brillar la luz de la esperanza. El turismo, en su esencia más pura, nunca debió tratarse solo de cifras. Su verdadero propósito es mucho más profundo, ofrecer a quienes nos visitan una experiencia inolvidable, una ventana a nuestra cultura y a nuestras maravillas naturales. Y, de manera crucial, debe enriquecer la vida de quienes llaman a ese lugar su hogar. La encrucijada que enfrentan hoy Santiago y Chile, reflejada en la historia de Ricardo, es un eco de una pregunta fundamental que resuena en destinos turísticos de todo el mundo, ¿qué es el turismo y para quién existe? ¿Es simplemente una industria extractiva, enfocada en el beneficio a corto plazo, o es una fuerza para el crecimiento sostenible y el entendimiento mutuo? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la industria. Y quizás, la clave se encuentra en el modelo que Chile ya está comenzando a forjar en sus rincones más preciados. El mundo observa con atención cómo destinos como la Patagonia, Atacama y los valles vitivinícolas chilenos logran un equilibrio admirable entre la hospitalidad y la sostenibilidad. Se está creando un nuevo paradigma, un modelo que es elogiado por su capacidad de acoger al mundo sin sacrificar su alma. La estrategia es clara, en lugar de depender de un único mercado masivo, se busca atraer a una diversidad de viajeros que comparten un valor fundamental, el respeto. Personas de diferentes culturas y rincones del planeta que no solo vienen a ver, sino a conectar, a aprender y a cuidar. Al mismo tiempo, se protege con celo el patrimonio que hace de Chile un lugar único, sus tradiciones arraigadas, su cultura vibrante y, sobre todo, su naturaleza sobrecogedora. Esta dualidad, que a primera vista parece una contradicción, abrirse al mundo mientras se protege ferozmente lo propio, es donde reside la genialidad del enfoque chileno. No es una fórmula importada, sino una que nace del carácter mismo de su gente, forjado por una geografía de extremos y una historia de resiliencia. Es una manifestación del espíritu de convivencia, de saber que el progreso solo es verdadero si va de la mano con la preservación. A lo largo de su historia, el pueblo chileno ha aprendido a valorar la calidad por sobre la cantidad. No en la producción en masa, sino en el trabajo detallado del artesano. No en la velocidad, sino en la pausa y la contemplación que exige su imponente paisaje. Y sobre todo, en la calidez de su hospitalidad, una bienvenida que es a la vez profesional y genuinamente afectuosa. Estos son los valores que hoy se reflejan en su visión del turismo. Un turismo donde todos ganan, el visitante, que se lleva un recuerdo imborrable, el anfitrión, que trabaja con orgullo y dignidad, y la comunidad, que ve cómo su hogar prospera sin perder su identidad. El mundo está empezando a reconocer el valor inmenso de este enfoque. Está comprendiendo que el turismo es mucho más que una actividad económica, es un puente entre culturas, un intercambio de afectos, un diálogo entre seres humanos. Para quienes nacieron en esa larga y angosta franja de tierra, ser testigos de esta transformación es un motivo de profundo orgullo. Contemplar cómo la sabiduría de sus antepasados, que supieron vivir en armonía con una naturaleza poderosa, se combina con la flexibilidad para adaptarse a un mundo nuevo, es ver la mejor versión de su país reflejada en el espejo del tiempo. Es, sin duda, un tiempo extraordinario para ser y sentirse chileno.